La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos cómo ser fieles a Dios. Hoy testifiquemos como Juan. A través del tiempo, los psicólogos se han esforzado en tratar de explicar y además solucionar un mal que invade a los seres humanos, incluyendo muchos creyentes que de pronto se encuentran con que para ellos la vida no tiene sentido y van en una espiral de sin razón de nada tiene razón. Tienen una desgarradora sensación de que para ellos el significado de la vida ha desaparecido y solo les queda el sufrimiento. Pero si se fijan, hablé de creyentes, no hablé de cristianos. Son diferentes. Recuerden que hasta el diablo cree. Bueno, esos se aburren fácilmente, con frecuencia son pesimistas, padecen de apatía, no encuentran nada que les genere entusiasmo o les provea alguna alegría. Al contrario, sienten que no tienen objetivos que cumplir, ni metas a dónde llegar. Creen que nada vale realmente la pena. Con todos estos síntomas a los que la Biblia llama consecuencias, se les ve consultando a psicólogos que le dan un nombre a ese mal. ¿Y saben cómo lo llaman? Con una frase rimbombante, un nombre rimbombante, vacío existencial. Porque resulta que ellos, los especialistas entre comillas, se enfocan en asuntos de la mente y no en el estado espiritual del corazón, que es lo que realmente sucede. En la escritura Dios nos habla claramente del origen de ese mal y nos enseña que a lo que los hombres llaman vacío existencial, Él le llama vanidad. Y le llamó así desde antes que los psicólogos existieran. Ahora, ¿qué significa la palabra vanidad? Porque muchos piensan, ay, esa mujer es muy vanidosa, solamente porque la ven que es altiva, que es soberbia. Esas son cosas diferentes, son conceptos diferentes. La palabra vanidad significa correr tras el viento sin sentido, o sea, ir de aquí para allá viviendo sin un propósito. No tienen una meta. Pero ¿saben qué? Que eso es resultado de haber abandonado a Dios, de haberlo hecho a un lado, y por eso se han vuelto idólatras y viven persiguiendo sueños, buscando dinero, trabajando sin descanso para obtener bienes materiales, porque han desviado su corazón tras dioses ajenos como Mamón, el dios del dinero. Y su corazón no es perfecto, le hacen lo malo, no obedecen los mandamientos de Dios y eso los ha llevado a menospreciar su vida y a no encontrarle sentido. Y el pecado es la causa de que vivan desenfrenadamente y sin límites. Por cierto, los mandamientos son la ley moral que aún está vigente, no pasa de moda, porque son principios eternos. Y fue, ¿sabe qué? La única ley escrita por el dedo de Dios. Solamente los mandamientos los morales, la ley moral, el no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, todo. Eso, solamente esos fueron escritos por la mano de Dios, por el dedo de Dios. Y son los que están vigentes todavía. Isaías 43:7 nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Los psicólogos le llaman, como les dije, erróneamente vacío existencial, porque no saben que el sinsentido, el aburrimiento, el no sentir emoción ni pasión por las cosas, sobre todo las cosas santas, radica en el corazón y que cuando un alma, cuando un hombre, una mujer o un niño abandonan a Dios, caen en desinterés por todo lo que nos rodea. Y eso es triste, porque fuimos creados para darle gloria en todo lo que hagamos, acabamos de leer. Y eso significa que no se trata de que nos demos gusto a nosotros o hagamos lo que queremos, sino más bien que busquemos agradarlo a Él obedeciendo su palabra. Dios nos hizo para Él. Y nuestro corazón debería de estar inquieto hasta que estemos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Que eso para Dios ya es una realidad, pero para nosotros todavía no. Porque nosotros seguimos esperando. ¿Y saben por qué? Porque lo que para Dios ya es pasado, para nosotros es futuro. Dios ya terminó todo lo que tenía que haber hecho, ya lo terminó. Y ya nada más está
esperando que se cumplan los tiempos que Él tiene destinados para el fin. Por ello, cuando nosotros nos apartamos de Él y hacemos a un lado, lo hacemos a un lado, tenemos que pagar las consecuencias y tenemos que cosechar lo que sembramos. ¿Por qué? Porque cuando abandonamos a Dios para buscar la felicidad en las cosas terrenales e ignoramos que Él es la fuente de nuestra felicidad y llenamos nuestra vida con las cosas de este mundo, nos sentimos aburridos, insatisfechos, apáticos. Miren, ustedes vean a un niño al que se le cumplen todos sus caprichos, a ver cómo está de aburrido, de apático, porque ya lo tiene todo. Y a veces así somos, porque somos personas vanas buscando y afligiendo nuestro espíritu sin llenarnos. No nos llenamos. Y eso no es un asunto mental, es un asunto espiritual del corazón. No es un vacío existencial, eso es un invento humano. Lo que hay es pecado en el corazón. Y eso es lo que nos mantiene alejados de Dios y por ello buscamos nuestra satisfacción en cosas que están fuera de Dios. No nos debemos de sentir mal, porque para no faltar a la verdad, todos nacemos con un vacío. Y antes de venir a los pies de Cristo, también pasamos por ese mal. Y es por el hecho de que aunque Dios originalmente nos diseñó magistralmente, cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, el diseño se distorsionó. ¿Y qué ocurrió? Que empezó a crear un hueco en nuestro corazón. Y ese hueco solo Dios lo puede llenar. Por eso viene la pérdida de sentido de la vida. Viene la apatía, viene la pena, la tristeza, el dolor, el desánimo y muchas otras emociones y estados de ánimo. Y esos son característicos de nuestros tiempos. Pero nuestro Padre Celestial en su gran misericordia nos provee la receta para ese mal. Miren, el estudio se llama Testifiquemos como Juan. Me refiero a Juan, el apóstol, el bautista, porque el bautista sabemos que murió. Juan dio testimonio y lo hizo con tres actitudes. Lo hizo con amor. Juan dio testimonio con dos actitudes. Lo hizo con amor y con una visión. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que seguir su ejemplo y ser cristianos fieles. Eso lo vimos la semana pasada, la fidelidad, y obedientes a la palabra. Y que así como él caminó con Jesús y fue testigo de cómo transformó las vidas de quienes creyeron en él, ahora tenemos que aprender que hay dos clases de testimonio. Uno es el personal, el que de repente dice el pastor, si alguien tiene un testimonio, pues pase a compartirlo a la iglesia. Es el momento. Bueno, ese es el personal. Y ese solo sirve a la iglesia para que fortalezca y aumente su fe. Pero hay otro que es mucho más importante. Juan 4, 13 al 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Juan fue testigo del poder de nuestro Señor Jesucristo, quien verdaderamente satisface el alma y da verdadero sentido a nuestras vidas. Como vemos, Juan no nos habla de su testimonio personal, nos habla más bien de lo que Cristo hizo en la vida de una mujer pecadora, espiritual, por cierto, porque a cómo le han hecho mala fama y se le sigue haciendo mala fama. Les invito para que busquen ahí un estudio de la samaritana para que se den cuenta de la realidad. ¿Sí? O sea, Cristo hizo en la vida, de todo lo que Cristo hizo en la vida de una mujer pecadora y cómo fue que con solo creer fue salva. Pero no solamente ella, sino otras personas también, a las que testificó del poder de Dios. De esto, Juan fue testigo y ahora nos lo cuenta en su evangelio. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Porque si como cristianos vivimos bajo las enseñanzas bíblicas, pues no solo debemos testificar en lo secreto de lo que Dios hace en nuestras vidas, y nos olvidamos que el mundo muere porque no tiene esperanza de salvación y mucho menos de vida eterna. Si lo hacemos así es porque no hay compromiso.
Y ya no es tiempo de hablar de lo que Cristo hace en nosotros, sino lo que hizo por los perdidos que siguen deambulando como sonámbulos en el mundo entenebrecido. Claro que es bueno que vivamos una vida dando testimonio de cómo debe vivir un cristiano, pero lo es mucho más que hablemos de lo que Jesús hizo por los pecadores a quienes sigue esperando para que se arrepientan, para que obtengan la salvación y no padezcan por la eternidad en el lago de fuego. Ya sabemos lo que sigue haciendo en nosotros, pero ¿qué hizo por el perdido? Eso es lo que hay que testificar. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan no solamente dio testimonio de lo que Jesús hizo en las personas. Aquí podemos ver que por el amor que prodigaba a los perdidos, les enseñó la manera bíblicamente correcta de conocer a Dios. Y esta es por medio del estudio consuetudinario de la palabra. Miren, ustedes podrán estar aquí cada semana escuchando lo que les estoy platicando, lo que les estoy enseñando. Pero eso es una cosa, la manera en que ustedes realmente van a conocer al Señor, porque el Señor es un Dios personal. Acuérdense, es un Dios personal. Lo que me dice a mí puede que no se lo diga a usted. O a lo mejor sí nos dice lo mismo. Porque todo depende de su soberanía. Pero la única manera correcta de conocer a Dios, bíblicamente correcta, es por medio del estudio de la palabra. Y este amor que Juan tuvo por las personas es el amor que debemos de tener nosotros para hacer obra de evangelismo y compartir la palabra donde quiera que andemos. Miren, les voy a decir algo. Ni siquiera necesitamos buscar a nadie. El Señor, hay tanta necesidad en el mundo, créanme, hay tanta necesidad, que el Señor mismo se encarga de ponernos enfrente a las personas que lo necesitan. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues con amor debemos de decirles que su problema no es ningún vacío existencial, es más bien el pecado que lo mantiene separado de Dios. ¿Cuál es el antídoto para ello? Pues la obediencia. Juan 14:23 dijo, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto significa que después de darles testimonio bíblico de lo que Dios hace en las personas, por amor debemos enseñarles la manera correcta de tener comunión con Dios y que su vacío sea llenado. Tenemos que hacerlo, porque no es suficiente decir que somos miembros de algún grupo o de alguna congregación, porque miles de cristianos nominales no muestran señal alguna de haber nacido de nuevo y por eso no obedecen la palabra de Dios. Hay que decirles, el único que puede llenar ese vacío que tú tienes es el Señor Jesucristo. Pero para eso tienes que conocerlo y obedecer lo que te manda. Entonces, Juan no solo nos dio testimonio de lo que hizo Jesús y de lo que espera hacer en las personas que lo reciban como su Señor y Salvador, también nos habla del amor con el que les enseñaba a buscarlo. Pero también tenía una visión que mostrarnos para darnos esperanza a los hijos de Dios. No a todo mundo, no nos equivoquemos. Las promesas son para los hijos de Dios. Ya le he dicho muchas veces, olvídese de que le anda diciendo a su comadrita, a su vecina, a su amiga, Dios tiene esto para ti, porque eso no es cierto. Lo que Dios tiene para el perdido es la salvación, porque todavía está abierta la puerta. Pero cuando se cierre, olvídese, aquí se quedaron y se acabó. Malaquías 4:1-2 dice, porque he aquí viene el día ardiente, fíjese lo que dice el texto, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, pero no abrazar con Z, sino con S, los quemará pues. Ha dicho que va de los ejércitos y no les dejará raíz ni rama. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Aquí vemos que el texto nos dice que los soberbios y los que hacen maldad son los que van a vivir el día ardiente. Pero cuando habla de que a los que tememos su nombre nos nacerá el sol de justicia, nos está hablando, ¿a que ni saben de qué? Del rapto, del arrebatamiento. ¿Usted se quiere ir con el Señor?
Bueno, reciba a Cristo como su Señor y Salvador, obedezca sus mandamientos y santifíquese. Cada día búsquelo en oración, búsquelo en la lectura de la Biblia, búsquelo en sus devocionales y le aseguro que se va si permanece fiel, como lo aprendimos la semana pasada. ¿Qué dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así dice el Señor, ¿verdad? Y no importa que nos muramos, no importa. Pero si somos fieles hasta el día en que nos morimos, el Señor nos va a llevar a descansar en Él, nos va a arrebatar. Entonces, la visión que Juan nos ha dejado es para que tengamos y enseñemos a quienes estén vivos sobre la bendita esperanza del arrebatamiento, como dice Raúl Sarmiento, y a quienes mueran en el Señor sobre la anhelada resurrección a vida eterna. Así que ahora que ya sabemos la cura para el mal llamado vacío existencial, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque si traemos puesta la armadura del cristiano como debe de ser, porque ya les dije, no es el camisón con el que nos dormimos y en la mañana nos quitamos. Bueno, pues entonces echemos mano de ella y mostremos carácter para transformar el mundo. El tiempo se acaba. Se supone que traemos el apresto del Evangelio, que son las sandalias, y el apresto del Evangelio significa que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, y además traemos la espada, que es la palabra de Dios, con ella vamos a compartir la palabra. Entonces hablemos que todo aquel que está en Cristo debe despertar para huir de la ira venidera del Dios Todopoderoso que se cierne sobre cada pecador no regenerado. El Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra y para que quienes se encuentran en una congregación escuchando herejías y falsas doctrinas de demonios que solamente los distraen, salgan corriendo sin ver atrás. No sea que se conviertan en estatuas de sal y su corazón se endurezca por la insensibilidad. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. Investigue. No sea perezoso, estudie, escudriñe y medite la escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Y si escuchó hasta este punto, significa que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice, ven Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.